8:42 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, pues entramos en materia con noticias del mercado bursátil colombiano. Les cuento que Carlos Castro, gerente financiero y administrativo de Aval Casa de Bolsa, presentó durante el Investor Day de la Bolsa de Valores de Colombia el análisis de dividendos de ISA Interconexión Eléctrica. En este caso, el precio objetivo de largo plazo para ISA es de 31.350 pesos con recomendación neutral. ISA ha distribuido dividendos que desde el año 2019 tiene una tasa de crecimiento anual del 12%. Esta tasa es superior al crecimiento nominal promedio de la economía colombiana. Se espera que el crecimiento de estas participaciones se aproxime básicamente en los próximos años sea más acotado, en especial considerando que los dividendos del 2023 fueron extraordinarios. Ya hablando de otra compañía, Olga Castaño, CEO encargada de ISA, expuso principalmente ante los inversionistas la estrategia 2040 durante el Investor Day de la Bolsa de Valores de Colombia, la hoja de ruta para el periodo 2025-2040, que contempla inversiones totales de entre 28.000 millones de dólares y 33.000 millones para apalancar el crecimiento regional de la compañía. De acuerdo con la presentación del 30%, o mejor, el 30% de esa inversión ya se encuentra comprometido, mientras que el 70% restante está por comprometer. En cuanto a la distribución por tipo de negocio, la transmisión de energía concentrada, el 67% en este caso de la estrategia, seguida por el almacenamiento con un 13%, nuevas soluciones de energía con el 10% y vías con otro 10% restante. Para el periodo inmediato 2026-2030, ISA tiene un plan de inversiones por 8.000 millones de dólares que incluye compromisos y estimaciones. La distribución geográfica de ese plan ubica a Brasil como el país con mayor participación, con un 39%, seguido por Colombia con 35%, Chile con 15%, Perú con 8% y Panamá con el 3%. Por tipo de activo, el 80% de las inversiones de este plan al 2030 corresponde a líneas de transmisión, el 13% a subestaciones, el 5% a conectividad, el 2% principalmente en este caso a la categoría de otras y básicamente así se distribuye. La compañía precisó que los kilómetros de líneas de transmisión en construcción incluyen refuerzos, mejoras en Brasil y que el plan incorpora la vía Río Bueno y en este caso con Puerto Montt. Precisamente con esta información de ISA, tanto proyecciones o si se quiere planes de inversiones entre este año y el año 2030 y aparte de eso la recomendación sobre la acción, pues vamos a hablar de una vez y a decirles que ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile que hacen parte de NUAM Exchange. De esta manera con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice, de momento tiene un tono negativo. De momento pierde 0,49% y de esta manera se ubica en 2.217 puntos, perdiendo porque incluso en ese repunte, si se quiere, de la primera vuelta tras el resultado de la primera vuelta durante el lunes, pues había mostrado niveles de fortalecimiento importantes, alcanzando no vistos aproximadamente desde finales de abril pasado. Sin embargo, pues lo que han sido las últimas jornadas son caídas constantes que se siguen extendiendo por lo menos a la jornada de este viernes. En ese sentido, pues vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente registran comportamiento negativo a esta altura de la jornada y tenemos que la que más pierde en este momento es la acción de Mineros, que retrocede un 3,49% y de esta manera se ubica en 14.940 pesos, ahí perdiendo la acción de Mineros el nivel importante de los 15.000 pesos por título. La segunda más pierde a esta altura es la acción de ISA, precisamente Interconexión Eléctrica, que se devuelve 2,72% y de esta manera llega a los 29.360 pesos, ahí perdiendo un nivel clave de 30.000 pesos por acción que había mantenido durante las últimas sesiones. Y Ecopetrol, la tercera que más pierde a esta altura, con un 1,07%, ahí ya va cambiando incluso entre el 1,43 y 1,25, digamos que se sigue moviendo, eso sí, pérdidas por encima del 1% y parcialmente se ubica en 2.765 pesos esta acción de Ecopetrol. Ahí las tres acciones más pierden a esta altura, todas relacionadas con el sector minero energético, pero también vemos, por ejemplo, comportamientos negativos en la acción ordinaria del Grupo Argos, la acción ordinaria de Cementos Argos, Grupo Energía Bogotá, la diferencial del Grupo Sura y la acción ordinaria del Grupo Cibes, para un total de 8 acciones que registran comportamiento negativo y que básicamente a esta altura están justificando la caída que está mostrando parcialmente el MSCI Colcap. En cuanto a las que más se están subiendo, tenemos que la acción ordinaria del Grupo Sura avanza 0,82%, es decir, que se ubica en 51.900 pesos, seguida en este caso por la acción de Davivienda Group, que avanza 0,75% hasta los 26.700 pesos por acción y tercera, en este caso en ganancias, es la acción preferencial del Grupo Argos,
que avanza 0,66% hasta los 12.180 pesos. Ahí las transacciones que más suben a esta altura, pero también vemos un tono leve, en este caso del 0,03% de manera positiva sobre la acción de preferencial Cibes, que ya se cotiza en 64.060 pesos por acción. Ahí tenemos entonces que son las acciones por lo menos que están con variación negativa, las que están por lo menos de momento haciendo que haya un comportamiento digamos negativo medio a través del MSCI Colcap, pero pues ahí vemos movimientos interesantes también en otras acciones que son bastante importantes dentro del mercado colombiano. Continuamos en este caso con la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM Exchange, y como siempre lo hacemos, vamos a revisar el IPSA, que recordemos es el índice de precios selectivo de acciones y básicamente el de referencia internacional para este mercado del sur del continente, que recordemos pues también ha tenido bastantes altibajos. ¿Por qué? Porque es un índice que opera muy de la mano con lo que sucede a nivel internacional. El sentimiento esta semana ha sido de ires y venires, si se quiere, en torno principalmente a la tregua o a la paz que puede alcanzarse en el Medio Oriente, principalmente entre los Estados Unidos e Irán, ires y venires porque el presidente Donald Trump afirma que se está cerca de un acuerdo, mientras que la República Islámica dice que básicamente se estancaron en algún punto las negociaciones, pero pues eso también deja como un poco en vilo, si se quiere, a los mercados a nivel internacional, y pues mucho de ese sentimiento que se proyecta, como hemos visto en el mercado, por ejemplo en Wall Street, también llega a afectar el mercado chileno, que digamos va muy en consonancia con lo que sucede en el plano internacional, y pues esa ha sido la constante de ese IPSA durante las últimas jornadas. En algún punto, en su mejor momento, alcanzó niveles de 10.800 puntos y ha venido retrocediendo de manera paulatina, si se quiere, por lo menos durante esta última etapa. Ahí vamos a revisar entonces cómo se comporta principalmente este indicador para saber qué referencia tenemos. Ya vimos que Colombia parcialmente opera en territorio negativo, su variación por lo menos por el orden del 0,80%, y sin embargo pues este IPSA pues puede tener un comportamiento bastante similar, como tal lo estamos viendo a esta altura, con una caída parcial del 0,22%, se ubica en 10.272 puntos, es decir, nueva jornada de debilidad para este índice chileno, que poco a poco nuevamente se acerca al soporte de 10.000, o sea, estaría de pronto con esa tendencia a romper incluso la cotización de las 5 cifras que alcanzó hacia finales del año pasado y que había incluso extendido superando niveles de 11.000 y 11.500 puntos. En este caso, pues básicamente lo que sucede a esta altura en el mercado chileno. También entonces, conforme a lo que pasa con Colombia, pues también vimos comportamiento negativo en Chile, y pues vamos a ver qué pasa de aquí al cierre de los mercados. De la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM, que ya registra operaciones a esta altura de la jornada. Recordemos que el mercado peruano también ha sido uno de los más afectados por el ambiente internacional, ha perdido niveles incluso en récord, pero posteriormente tuvo un repunte bastante interesante. En algún punto incluso lo vimos por debajo de los 50.000 puntos y se ha recuperado incluso en esta semana por lo menos a niveles de 55.000, muy cerca nuevamente a sus máximos históricos, que es lo que estamos viendo actualmente. Ya teniendo en cuenta el comportamiento de las tres bolsas, ya les estaremos ampliando bien cómo se comporta en este caso la Bolsa de Valores de Lima, pues revisemos en la Bolsa de Valores de Colombia cómo se comporta el índice de integración NUAM, que es el que mide básicamente ese comportamiento integrado. Ya vimos los mercados de Colombia, Chile y Perú, seguramente también están operando en rojo, porque en el caso particular del MSCI NUAM USD, que es el que reúne ese comportamiento de las tres bolsas al unísono, de momento tiene una variación negativa del 2,38%. Bien, con fuerza a esta altura de la jornada, eso quiere decir que las tres bolsas básicamente están operando con variaciones negativas a esta altura, y en este caso se ubica en 1.711 puntos. Bien lo arroja la gráfica, estos niveles de debilidad de este indicador básicamente no se veían aproximadamente desde mediados de mayo, y pues en eso es lo que se traduce básicamente este tema de la integración NUAM a esta altura de la jornada. Vamos entonces a seguir hablando ya de la región, y pues aprovechando que estamos sobre este tema, a ver cómo se comporta el dólar en territorio peruano, en este caso el dólar versus el peso local, y cómo básicamente arrancó esta jornada el viernes, ya la última de la semana,
teniendo un movimiento de apreciación, si se quiere, interesante en las primeras dos jornadas y después algo de quietud, si se quiere, en torno principalmente a lo que sucede en el plano internacional y básicamente ya esa respuesta a lo que fue la primera vuelta, pues ya no se ha notado por lo menos en las últimas jornadas. En este caso tenemos un dólar en territorio colombiano que arrancó sobre las 8 en punto de la mañana, bastante puntual, arrancó en la última jornada de negociación de viernes y pues tenemos entonces acá que teníamos un valor inicial de 3.580 pesos, es decir, operación al alza, un poco más de 18 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del jueves fue de 3.561 pesos con 80 centavos. Sin embargo, ya vemos que ha tenido movimientos interesantes, pues a lo largo principalmente de estos primeros casi 50 minutos de operaciones, un poco más que va a esta altura, y se ha movido entre un mínimo de 3.570 pesos y un máximo de 3.580 pesos. Es decir, por eso hablamos de una jornada más tranquila, apenas 10 pesos de volatilidad en lo que espera en esta casi primera hora de operaciones. Y en cuanto a las cotizaciones, principalmente tenemos entonces que básicamente la cotización actual es de 3.577 pesos ahí ya tenemos una actualización incluso, 3.582 pesos con 90 centavos a esta altura de la jornada. Y en promedio la divisa se negocia en 3.576 pesos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 125 millones de dólares en un total de 204 operaciones. Ahí ese es lo que les podemos contar de momento de lo que sucede en este mercado cambiario. Y a propósito de esta apertura, esto nos explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana sobre este comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es viernes 5 de junio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. El dólar en Colombia ayer continuó ratificando el movimiento lateral del mercado, en donde continúa la espera de la evolución de las elecciones. Ayer tuvo una jornada muy lateral con algo de volatilidad. Abrió en 3.560 y cerró casi sin cambios en 3.561,80. La fluctuación de la jornada fue de solo 20 pesos, entre un precio mínimo de 3.553 y un máximo de 3.572,95. Se operaron 1.186 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.565,32, donde bajó 7 pesos con 53 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.573, 3.584 y 3.590, como soportes 3.560, 3.553 y 3.543. Por ahora todo va mostrando que el mercado, al estar en modo expectativa e incertidumbre, debería continuar operando en lateral, a la espera de noticias, encuestas o cualquier otra situación que mueva la divisa localmente, y lógicamente también esperando noticias internacionales acerca del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pero en estos momentos, como caso excepcional, lo más importante es lo interno. El petróleo se mantiene con pequeñas volatilidades. En niveles altos, la referencia Brent amanece en 95.01, la referencia WTI en 92.92. Las monedas en general sin mayores cambios. El euro amanece en 1.1637, la libra en 1.3470 y el yen en 159.92. El peso mexicano, también en lateral, amanece en 17.2762. En noticias internacionales, los militantes de Hezbollah, alineados con Teherán, rechazan un alto al fuego entre Israel y Líbano, lo que podría complicar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. En el calendario económico de Estados Unidos, a las 7:30 de la mañana se conocerán los datos más importantes de la semana, referentes a datos de empleo en Estados Unidos, principalmente los datos de nóminas no agrícolas, en donde se espera un dato de 85.000 empleos, y la tasa de desempleo del mes de mayo, que está en 4.3% y se espera que salga en el mismo nivel. Estos datos pueden aportar alguna idea de cómo se está manteniendo el mercado laboral frente a los vientos en contra que presenta el conflicto, con el incremento de los precios de los energéticos y la salud de la economía. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfi. Que tengan un excelente fin de semana.
Bueno, ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense, frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un DXY, un dólar en el plano internacional, que tras los datos de empleo que se conocieron en territorio estadounidense, que ya les estaremos ampliando, pero eso sí, salieron mejores de lo esperado, de momento tiene una operación en el orden del 0,25% y llega entonces a ubicarse en niveles de 99 con 65 puntos, con 66 obviamente variaciones en tiempo real, pero aquí lo importante es que nuevamente con este nivel máximo que está alcanzando, va a cerrar la semana con ganancias el dólar a nivel internacional, pues tenemos que se ubica en niveles no vistos desde incluso la primera o segunda semana de abril en este caso, está buscando básicamente lo que serían casi 2 meses de fortaleza si se termina concretando este, digamos, comportamiento al alza, pero eso sí respondiendo principalmente a datos macro y a todo lo que está sucediendo en materia geopolítica que básicamente no tiene una solución y desde el pasado 28 de febrero viene afectando de manera general a todos los mercados globales. Ahora, aprovechando precisamente este tema internacional, vamos con el toque de campana de AstraZeneca en Wall Street. Precisamente en el marco de este toque de campana les cuento que AstraZeneca anunció el nombramiento, en este caso del colombiano Brian Narváez, como nuevo country president para el clúster andino, conformado por Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Desde esta posición liderará básicamente la estrategia de la compañía en la región, impulsando iniciativas orientadas a fortalecer la innovación científica, la equidad en salud y la colaboración con los diferentes actores del ecosistema sanitario. Narváez cuenta con más de 15 años de experiencia, en este caso de manera internacional, en las industrias farmacéutica, tecnológica y de consumo. Antes de asumir este rol, se desempeñó en Estados Unidos liderando estrategias para el área respiratoria de AstraZeneca, además también de ocupar diversas posiciones de liderazgo en áreas de estrategia, acceso al mercado y desarrollo de negocio. Ahí en relación principalmente a este tema y de una vez aprovechando este marco del toque de campana de AstraZeneca en territorio estadounidense, revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street a esta altura de la jornada. Como siempre lo hacemos, inicialmente por el Dow Jones, promedio de industriales, que es el más grande dentro de este mercado y que arranca con variación negativa este viernes. Específicamente, retrocede 0,32% a esta altura y llega a ubicarse entonces en 51.397 puntos. Pierde fuerza básicamente desde los niveles máximos históricos que habíamos visto durante la sesión anterior, incluso alcanzando, como bien lo observamos ahí, niveles de 50.660 puntos como techo histórico, pero pues ya tomándose algo de respiro si se quiere desde ese punto máximo que alcanzó este Dow Jones. Vamos a revisar ahora el Standard & Poor's 500, que recordemos es el índice de referencia y también general para este mercado estadounidense, que básicamente se ha perdido fuerza de manera constante en las últimas sesiones, desde un techo histórico de 7.620 puntos y pues no ha cambiado, digamos, la historia en lo que respecta a la jornada de este viernes. Vuelve a caer, extiende las pérdidas, en este caso por el orden del 1,10% a esta altura y llega incluso a situarse en este momento en el soporte o en el nivel clave de los 7.500 puntos, 7.501 puntos, pero pues igual en cualquier momento los podría perder si sigue básicamente extendiendo el sentimiento negativo en los mercados a nivel internacional. Vamos ahora a revisar básicamente el Nasdaq Composite, que recordemos es el tercero de los índices en cuestión, básicamente este mercado estadounidense, de los más relevantes y que también básicamente ha destacado por ser uno que integra en su mayoría empresas del sector tecnológico y que se mueve también muy de la mano con lo que suceda en materia o en estos básicamente minutos que tenemos a esta altura. Principalmente a esta altura tenemos un Nasdaq también operando de manera negativa por el orden del 1,87%, entre el 1,86% y 1,87% de manera negativa y de esta manera se ubica en 26.332 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que se sigue alejando desde máximos históricos. Recordemos esta semana había alcanzado niveles de 27.000, incluso para ser más exactos alcanzó un máximo histórico de 27.190 puntos y a partir de ahí en las últimas sesiones lo que ha hecho es perder fuerza principalmente por el movimiento internacional que hoy por hoy pues ya contagia tanto a los mercados, en este caso de los Estados Unidos, como lo vimos también a los mercados de la integración nueva. En materia de la primera economía del mundo, les cuento que Wall Street opera a la baja este viernes, presionado por las caídas en el sector de semiconductores y el repunte de los rendimientos de los bonos del tesoro tras un informe de empleo más fuerte esperado.
el Departamento de Trabajo informó que la economía estadounidense creó 172.000 empleos en mayo, muy por encima de los 80.000 que básicamente esperaba el mercado. La tasa de desempleo, por su parte, se mantuvo en 4,3%, lo que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal, en este caso, podría mantener una política monetaria restrictiva o incluso elevar las tasas más adelante tras el reporte. Básicamente, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superó el 4,5%, mientras que el bono del Tesoro a 30 años volvió a ubicarse por encima del 5% y al mismo tiempo las acciones de Broadcom, Marvell Technology y Micron Technology extendían sus pérdidas, pese, en este caso, a la habilidad del sector tecnológico. El Standard & Poor's 500 se encamina a completar su 10ª semana consecutiva de ganancias, la racha más larga desde 1985, apoyado en una rotación hacia sectores distintos a los semiconductores y en la liquidez de la economía estadounidense. Ahí básicamente lo que sucede en Wall Street lograría entonces el Standard & Poor's esa 10ª semana, pero vemos que está por lo menos cayendo con fuerza a esta altura, recortando algo de las ganancias que mostró principalmente dentro de la misma, pero muy seguramente va a alcanzar ese récord al cierre de los mercados. En ese sentido, también les cuento que el Senado de los Estados Unidos aprobó este viernes 70.000 millones de dólares en financiación para la ofensiva migratoria de Donald Trump tras una jornada de votaciones sobre múltiples enmiendas que evidenciaron la división entre los republicanos sobre otras propuestas políticas del presidente de los Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos aprobó el viernes 70.000 millones de dólares en financiación para la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. El proyecto de ley financiaría a la Oficina de Inmigración y Aduanas y a la patrulla fronteriza durante el resto del mandato, otorgando al líder republicano importante victoria en uno de sus temas emblemáticos tras meses de disputas en el legislativo. El texto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén abordarlo a principios de la próxima semana y enviarlo al despacho del mandatario para su sanción. La votación ocurre tras el cierre parcial récord del Departamento de Seguridad Nacional a principios de este año, cuando los demócratas se negaron a apoyar nuevos fondos para la aplicación de las leyes de inmigración sin restricciones. Estas incluían tácticas como las redadas y el uso de máscaras por parte de los agentes. Los republicanos optaron en su lugar por buscar la financiación mediante el proceso acelerado de reconciliación presupuestaria, que les permite sortear la oposición demócrata si consiguen mantener unidos a sus propios miembros. El texto se demoró durante semanas por la rebelión de algunos senadores contra el llamado paquete de compensación antipolitización de $1.000 millones para aliados del mandatario que afirman haber sido injustamente perseguidos por anteriores gobiernos. Los críticos lo consideraron un fondo opaco que podría permitir que personas condenadas por el asalto de 2021 al Capitolio recibieran dinero de los contribuyentes. Varios senadores también se desmarcaron de una partida de $1.000 millones para la seguridad del salón de baile que Trump planea construir en la Casa Blanca, finalmente no incluido en el proyecto. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este jueves sanciones económicas contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, su esposa Liz Cuesta y miembros de la familia Castro. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el jueves sanciones económicas contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y su esposa Liz Cuesta, así como contra su hijastro Manuel Anido Cuesta. En esta nueva oleada de sanciones se añade a Alejandro Castro Espín, hijo del líder histórico revolucionario Raúl Castro, y al nieto Raúl Alejandro Castro. Alejandro Castro Espín, de 60 años, fue un actor clave de las negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos, que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015. Estados Unidos mantiene un embargo contra la isla comunista desde 1962 y combina las sanciones económicas contra figuras y empresas del régimen al tiempo que instauró un bloqueo petrolero desde principios de año. Cuba vive su peor crisis económica y humanitaria desde el triunfo de la Revolución Castrista de 1959. Tenemos unos planes muy buenos para Cuba. Creo que tenemos que deshacernos del régimen, que es muy duro, muy desagradable. La diferencia es que ahora no les entra dinero. Recibían mucho dinero proveniente de Venezuela. Ya no les entra dinero alguno. Recibían petróleo, recibían dinero, pero nosotros nos vamos a ocupar de Cuba. Además del presidente y de los miembros de la familia Castro, Washington sanciona a los comités de defensa de la revolución, al Ministerio de las Fuerzas Armadas, al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y a las empresas Amistur y Minera La Victoria. Washington
y La Habana mantienen negociaciones para una salida a la crisis. Estados Unidos acusa a Cuba de ser una amenaza a su seguridad, mientras que La Habana asegura estar dispuesta a negociar sin renunciar a lo que considera su soberanía. Estados Unidos ha tomado además medidas jurídicas, como la histórica inculpación de Raúl Castro, de 95 años, por el abatimiento de 2 avionetas en 1996. Por las sanciones de Washington, empresas hoteleras han retirado sus inversiones de Cuba y se quitó esta semana el respaldo de Visa y Mastercard. Y continuando con más información, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro suben este viernes después de que un informe de empleo de mayo, mejor de lo esperado, reforzara la opinión de que el mercado laboral estadounidense sigue resistente. En ese sentido, el mes pasado la creación de empleo no agrícola aumentó en 172.000 puestos de trabajo, superando la previsión del consenso del Dow Jones, que esperaba unos 80.000 puestos. La tasa de desempleo, por su parte, se mantuvo sin cambios en el 4,3%. El sector del ocio y la hostelería lideró el crecimiento, en este caso con 70.000 empleos, muy por encima del promedio mensual de 14.000 durante el último año. El informe mejor de lo esperado desmintió las previsiones de una desaceleración gradual del mercado laboral. La contratación en este caso se ha mantenido baja, en gran parte, básicamente, en medio de la economía con un crecimiento del empleo concentrado en unos pocos sectores y despidos controlados en general. Al mismo tiempo, los economistas han señalado indicios de que la inteligencia artificial está empezando a afectar el empleo en algunos sectores. Abro comillas. Con un mercado laboral tan fuerte, no hay argumentos que justifiquen una bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y los funcionarios de la Fed deben centrarse en los riesgos de inflación porque la economía se está calentando. Cierro comillas, esto lo escribió Christopher Rupke, economista jefe de FUD Bonds, en una nota al mercado. Las recientes declaraciones, básicamente de los funcionarios de la Reserva Federal, sugieren una creciente confianza en el mercado laboral, lo que ha vuelto a centrar atención en la inflación. Esto ha disminuido más las expectativas de recortes de tasas a corto plazo, y el Banco Central ha mantenido su política monetaria sin cambios este año, tras haber reducido su tasa de referencia en 3/4 de punto porcentual a finales del 2025. En ese sentido, pues vamos a revisar cómo se comporta la deuda pública a esta altura de la jornada, principalmente en reacción a esos datos macro en materia de empleo que se conocieron. Una tasa de desempleo estable, que por lo menos viene en el nivel del 4,3% desde marzo pasado, y una creación de empleo en el sector no agrícola muy por encima de lo esperado, casi que incluso marcó el doble de lo que esperaba el consenso. En este caso tenemos un bono de referencia a 10 años que parcialmente sube 6 puntos básicos y llega a una tasa del 4,53%, nuevamente llegando a niveles de desvalorización por encima del 4,5%, que ya, digamos, había logrado romper a la baja ese nivel, pero nuevamente tenemos entonces esos niveles no vistos básicamente desde finales de mayo en tasa. Recordando que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas cae el precio del papel o del bono puntualmente, que es lo que estamos viendo a esta altura. Por eso hablamos de una desvalorización. Está cayendo el precio y está subiendo la tasa de este bono de referencia a 10 años en territorio estadounidense. Vamos a repasar rápidamente. Les cuento que los precios del petróleo apenas varían este viernes tras una fuerte caída en la sesión anterior y las perspectivas de una solución a corto plazo para la guerra entre los Estados Unidos e Israel, que básicamente llevan con Irán y que se vieron mermadas después de que la milicia Hezbollah rechazara un nuevo alto al fuego en el Líbano. En ese sentido, nuevamente con el foco geopolítico en torno a este mercado petrolero, vamos a revisar cómo se comportan las principales referencias a esta altura, comenzando por el Brent, que recordemos es el petróleo de referencia europea y a su vez el de referencia mundial, que es fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, y que, pues como bien lo decíamos ayer, tenía un avance, si se quiere, importante, ha tenido bastante volatilidad en torno a lo que presenta a la presente semana. Esto sí, casi que todo el movimiento por debajo de los $100 que había mantenido que por casi alrededor de un mes el Brent de referencia europea, y a esta altura ya tiene una nueva variación negativa por el orden del 1,22% a esta altura el Brent, y llega a ubicarse entonces en $93.79. Ya la variación negativa es del 1,30%, pero eso sí, se ubica en niveles nuevamente de $93 a esta altura de la jornada. Revisamos también el WTI, hablamos del petróleo West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también ha tenido un comportamiento bastante similar, bastante volátil, e incluso durante esta semana alcanzó a perder niveles de $90 por barril, que nuevamente recuperó, se ubicó por el orden de 95, que es lo que estamos viendo durante la sesión anterior, y básicamente ahí tenemos un WTI que a esta altura está operando con una caída del 1,80% sobre los $91.28 el barril. Ahí nuevamente un movimiento negativo en el mercado petrolero, que nuevamente cerrará con pérdidas
en lo que respecta a la presente semana, pero esperemos también qué sucede en materia de petróleo, en materia de bonos y Wall Street al cierre principalmente de los mercados en territorio nacional, en territorio internacional. A las 9:12 de la mañana les digo que a esta altura pues terminamos este espacio de los mercados aquí en Primera Página. Sigan conectados a toda la programación que tiene el canal de los negocios para ustedes.